¿Qué justifica que una botella de líquido cueste 60.000 veces más que otra si ambas están hechas exactamente con los mismos tres ingredientes? ¿Agua, cebada malteada y levadura? La industria del whisky escocés de Malta ha construido un relato impecable. Nos han vendido la idea de que el precio es un reflejo directo de la maduración, la escasez y la finura del paladar. Sin embargo, detrás de las etiquetas de caligrafía elegante y las cajas de madera de roble barnizada, se esconde una realidad puramente financiera. El salto entre un single malt de $40 y la botella más cara del planeta, subastada por $2,7 millones, no tiene casi nada que ver con el sabor. Tiene que ver con lo que estás pagando silenciosamente en cada peldaño del estante. Hoy vamos a desglosar los niveles del whisky de Malta para entender dónde termina la calidad del destilado y dónde empieza el teatro del marketing. Para entender el engaño, primero debemos limpiar el terreno de juego. Por ley, la denominación single malt exige solo dos condiciones estrictas: el uso exclusivo de cebada malteada, sin añadir otros granos económicos como el maíz o el trigo, y que cada gota provenga de una única destilería. Esta regla es la que otorga a estos whiskies su identidad definida, pero también es la palanca perfecta para inflar los precios. El viaje comienza en el nivel 1, la puerta de entrada. Este es el territorio donde casi todo el mundo inicia y el espacio dominado por dos gigantes, Glenlivet 12 y Glenfiddich 12. Estas dos marcas han introducido a más personas al single malt que cualquier otra fuerza en la historia. Ambas operan desde Speyside, la región del noreste de Escocia que concentra la mayor densidad de destilerías del mundo. Glenlivet obtuvo la primera licencia legal de destilación en 1824, en un valle infestado de contrabandistas, mientras que Glenfiddich fue fundada en 1887 por William Grant, y hoy mantiene el título de la más vendida del planeta. ¿Qué recibes realmente aquí por un precio que oscila entre los 40 y los $55? Recibes un volumen de alcohol del 40%, el mínimo legal permitido por la normativa escocesa. Para mantener los costos bajos y la producción masiva, el líquido pasa por un proceso de filtrado en frío que elimina los ácidos grasos naturales para que el whisky no se enturbie al añadirle hielo. Además, se le añade caramelo industrial E150A para homogeneizar el color, asegurando que cada botella luzca idéntica en el supermercado, sin importar las variaciones de las barricas. El perfil de sabor está diseñado milimétricamente para no asustar a nadie. Notas tenues de pera, vainilla y un toque de miel, sin rastro de humo. Las corporaciones configuran estos perfiles de forma deliberada para captar al consumidor de whisky mezclado y moverlo hacia una categoría de mayor margen de ganancia. Estás pagando por una introducción segura y predecible. Es un producto correcto, pero es apenas el extremo más superficial de la piscina. El panorama cambia cuando se avanza al nivel 2, el Malta cotidiano. Aquí es donde dejas de beber una categoría genérica y comienzas a consumir la identidad de una destilería específica. El referente de este peldaño es Glenmorangie 10 Years Old. En el papel, sus especificaciones se parecen a las del nivel anterior: un 50% de precio base y un 40% de alcohol. Sin embargo, el diseño de su infraestructura altera el resultado. Glenmorangie opera con los alambiques de cobre más altos de Escocia, con una altura similar a la de una jirafa adulta. Esto significa que solo los vapores más ligeros y volátiles logran superar el cuello del alambique, descartando los compuestos más pesados. Tras una década en barricas de roble americano que antes contuvieron bourbon, el resultado muestra notas de cítricos frescos y melocotón. Aquí ya existe una firma química identificable. Al lado encontramos etiquetas como Aberlour 12, un exponente que introduce el concepto de la doble maduración al utilizar barricas de bourbon y de vino de Jerez simultáneamente. El Jerez aporta matices de frutos secos y especias oscuras, revelando el axioma fundamental de la industria. La madera define hasta el 70% del sabor final del líquido. Una barrica de roble americano aporta vainilla y notas dulces. Una de roble europeo ex Jerez entrega densidad y taninos. Un mismo destilado base se transforma en dos productos radicalmente opuestos debido al contenedor. Este nivel, que se mueve entre los 50 y los $70, es el refugio donde muchos entusiastas deciden quedarse de forma permanente. El rendimiento del dinero aquí sigue una lógica de intercambio justo. Pagas por el costo de un inventario gestionado con mayor especificidad, pero el mercado sabe que la curiosidad del consumidor es un activo monetizable.
Cuando el comprador aprende a identificar la personalidad de una destilería, el sistema lo empuja hacia el nivel 3, el carácter regional. Aquí es donde el whisky escocés abandona la cortesía comercial. El volumen de alcohol sube, los sabores ganan volumen, y el origen geográfico se impone en la copa. Talisker 10, embotellado a un inusual 45,8% de alcohol, se produce en la isla de Skye y traslada al paladar el entorno costero. Pimienta negra, salmuera y un humo de hoguera que domina la experiencia. En contraste, Highland Park 12, procedente de las Islas Orcadas, ofrece un ahumado completamente distinto, basado en una turba rica en brezo descompuesto, complementado con notas de miel silvestre. En este punto, la geografía dicta la composición del perfil sensorial. La receta base apenas varía, pero las condiciones climáticas, el agua local y el tipo de turba utilizado para secar la cebada transforman el producto. Lo que estás financiando ahora es la preservación de un método regional específico. Un ejemplo crítico es Springbank 10, en Campbelltown. Esta firma es de las poquísimas que aún maltea el 100% de su cebada a mano sobre suelos de piedra. Embotella el 46% de alcohol, renunciando al filtrado en frío y a la adición de colorante artificial. Al evitar el filtrado, el whisky conserva los aceites esenciales que otorgan una textura densa y untuosa en la boca. Debido a su baja producción, la especulación ha convertido a esta marca en objeto de caza para coleccionistas, elevando los precios de este nivel desde los 65 hasta superar los $90. Es aquí donde el consumidor casual cruza la línea hacia la obsesión, lo que nos conduce inevitablemente al nivel 4, el trago del conocedor. En este estrato, el tiempo realiza el trabajo pesado y la maduración prolongada justifica teóricamente el incremento de valor. El emblema indiscutible de esta categoría es la Gabulin 16. 16 años de confinamiento en roble logran domar un destilado que en su juventud es marcadamente medicinal y agresivo. El tiempo redondea las aristas, entregando un perfil complejo de turba concentrada, notas de yodo, frutos secos y un final prolongado. El precio de esta botella se sitúa actualmente cerca de los $100, sufriendo incrementos severos en sus últimos años debido a la alta demanda global, un indicador claro de la dirección que ha tomado este mercado. Junto a este gigante se posicionan opciones como Glenfarclas 15, una destilería que permanece bajo el control de la misma familia durante 6 generaciones. Al no cotizar en bolsa ni depender de conglomerados de lujo, han retenido un inventario antiguo considerable, permitiéndose ofrecer perfiles cargados de jerez con notas de toffee y clavo a precios competitivos frente a las grandes corporaciones. El nivel 4 representa la frontera final de la sensatez comercial. Es el último peldaño, donde el costo de producción, el almacenamiento durante más de 3 lustros y la merma del inventario guardan una relación proporcional y honesta con la calidad del líquido que se vierte en la copa. Si tu colección personal se detiene aquí, estás obteniendo el máximo rendimiento por cada unidad de valor invertida. Sin embargo, las reglas que rigen los precios del whisky cambian por completo a partir del siguiente paso. Cuando cruzamos el umbral de los 2 dígitos en la edad del whisky y entramos en los catálogos de edición limitada, la transparencia se disuelve. Las destilerías dejan de calcular sus precios en función de la cebada, la energía o el roble, y comienzan a calcularlos en función del estatus social y la psicología del inversor. ¿Qué ocurre realmente dentro de una barrica cuando supera las 2 décadas de aislamiento? ¿Y por qué las corporaciones están dispuestas a cobrar miles de dólares por un líquido cuyo costo de fabricación original apenas varió de las opciones más económicas? Para comprender la desconexión absoluta entre el valor del líquido y su precio de mercado, debemos adentrarnos en el nivel 5, el nivel del lujo moderno. Aquí es donde los números pierden su anclaje con la realidad de la producción y se mudan al terreno de la ingeniería de marca. El caso de estudio definitivo en este peldaño es Macallan 18 Sherry Oak. Esta botella, con un contenido de alcohol del 43%, se comercializa hoy en día en el entorno de los $420. Para contextualizar este precio, consideremos un dato físico ineludible: los costes directos de fabricar ese whisky, la cebada, el agua, la destilación y el mantenimiento de la barrica durante 18 años, apenas superan de forma marginal a los de un whisky de 12 años de la misma casa. ¿A qué se debe entonces una multiplicación del precio por 4? La industria justifica este salto apelando a una variable real pero sobredimensionada: la pérdida por evaporación,
conocida místicamente como el Impuesto de Los Ángeles. En el clima templado y húmedo de Escocia, una barrica pierde aproximadamente el 2% de su volumen total cada año a través de los poros de la madera. Al cabo de 18 años de almacenamiento, cerca de un tercio del líquido original se ha desvanecido en la atmósfera. A los 25 años, esa cifra roza el 40%. Las corporaciones transfieren el coste de ese whisky evaporado directamente al precio final de la botella que sí sobrevive. Estás pagando por el líquido que se esfumó tanto como por el que permanece en el envase. Sin embargo, si calculamos el coste de esa merma de forma estrictamente matemática, el incremento real del valor del inventario no justifica el precio de venta al público. El verdadero factor detrás del precio de $420 es posicionamiento aspiracional. Macallan ha liderado una estrategia sistemática para retirar sus productos de las estanterías de licores comunes y colocarlos en las boutiques de moda de lujo de París, Shanghái y Nueva York. Al modificar el diseño de sus botellas por envases de vidrio más pesados y embalajes con cierres magnéticos, transformaron un destilado agrícola en un accesorio de estatus. Al lado, opciones como Glenfiddich 21 Gran Reserva, un producto con 3 años más de maduración en barrica y un acabado complejo en barricas de ron caribeño. Se comercializa de forma regular por casi $100 menos. El líquido de Macallan es técnicamente impecable, pero en el nivel 5 ya no estás comprando únicamente un perfil de Jerez profundo con notas de roble pulido. Estás comprando el derecho a colocar sobre la mesa un emblema visual que comunica poder adquisitivo inmediato. El valor del producto se desplaza del paladar al embalaje. Este fenómeno alcanza su madurez en el nivel 6, el territorio del coleccionismo y los activos alternativos. Aquí entran en juego las botellas de 25 y 30 años de edad, un estrato donde el whisky deja de ser una bebida para transformarse en un instrumento financiero similar a las obras de arte o los relojes de alta gama. El exponente más claro es Macallan 25 Sherry Oak, un lanzamiento anual de producción limitada cuyo precio de salida oficial ronda los $2.700, pero que en el mercado secundario de subastas se dispara de forma inmediata. La gran ironía comercial de este nivel es que un porcentaje abrumador de estas botellas jamás será descorchado. El líquido ha sido secuestrado por su propio precio. Si un comprador adquiere una botella por $3,000, el coste de cada dosis individual de 50 mililitros equivale a más de $200. Consumirla implica destruir el valor de cambio del activo financiero. Por lo tanto, el whisky se convierte en un trofeo estático. Se almacena en cajas fuertes con temperatura controlada. Se fotografía para redes sociales especializadas y se intercambia entre carteras de inversión sin que una sola gota toque jamás un vaso de cristal. ¿Existe una diferencia organoléptica real que justifique pagar $2.700 por un whisky de 25 años en lugar de $100 por uno de 16? En catas a ciegas organizadas por paneles de análisis sensorial independientes, donde se retira la etiqueta protectora y se evalúa el destilado bajo condiciones neutras. La superioridad de los whiskies hipermaduros se disuelve con frecuencia. El roble es un material activo. Después de 20 años de interacción constante, la madera empieza a dominar por completo sobre el destilado de cebada. Si el whisky pasa demasiado tiempo en confinamiento, los taninos saturan el líquido, volviéndolo excesivamente seco, amargo y con un sabor astringente que recuerda al serrín húmedo. Muchos expertos de la industria admiten fuera de micrófono que el punto óptimo de maduración del whisky escocés promedia entre los 14 y los 18 años. Todo lo que ocurre después es una apuesta de alto riesgo para el líquido, pero un negocio seguro para los departamentos de marketing, que explotan la falsa creencia de que a mayor edad, mayor calidad, este ecosistema especulativo alcanza su cúspide absoluta en el nivel 7, el mito del Grial. Este es el espacio ocupado por la botella más valiosa del planeta, el Macallan 1926. La historia detrás de este líquido ilustra a la perfección cómo la escasez física radical se convierte en la mercancía definitiva. En febrero de 1926, el destilado de la barrica número 263 fue introducido en un contenedor de roble europeo ex Jerez por la dirección de Janet Harbinson. El líquido permaneció inalterado en los almacenes de Speyside durante 60 años, hasta que en 1986 se decidió su embotellado. Toda la barrica produjo únicamente 40 botellas. La empresa no vendió estas botellas en canales de distribución normales.
La reservó de forma exclusiva para sus clientes corporativos e institucionales más influyentes. Con el paso de las décadas, la leyenda de la barrica 263 creció de forma exponencial. En noviembre de 2023, una de estas botellas, cuya etiqueta fue pintada a mano por el artista italiano Valerio Adami, se subastó en la casa Sotheby's de Londres por la cifra récord de 2,7 millones de dólares. Pensemos en el absurdo físico de esta transacción. Johnny Fowle, el director global de espirituosos de Sotheby's, tuvo la oportunidad excepcional de probar una microgota de este líquido durante el proceso de reacondicionamiento del corcho. Su descripción técnica mencionó notas de frutos secos concentrados, especias intensas y madera antigua. Es un perfil excelente, sin duda, pero nadie paga casi 3 millones de dólares por un sabor. Lo que el comprador adquirió fue una ventana temporal irrecuperable, un líquido destilado antes de la Segunda Desgracia Mundial, en una Escocia que ya no existe, combinado con la certeza estadística de que solo quedan unas pocas unidades intactas en todo el mundo a nivel molecular. Ese líquido ultramillonario comparte la misma matriz química básica, la misma cebada malteada y los mismos alambiques de cobre que la botella de 40 dólares que descansa en el supermercado de la esquina. La industria ha logrado el milagro económico definitivo: transformar una mercancía agrícola de consumo en un símbolo de mitología pura. La pregunta que queda flotando sobre los mostradores de las licorerías no es cuánto cuesta producir el whisky que elegimos, sino qué porcentaje de nuestra propia racionalidad estamos dispuestos a entregar a cambio de una etiqueta elegante. ¿Cómo puede el consumidor promedio defenderse de un aparato de marketing diseñado con tanta precisión para vaciar sus bolsillos? La respuesta no consiste en abandonar el consumo de single malt, sino en reconfigurar las reglas del juego a nuestro favor. Una vez que desmontamos el mito de que el precio equivale a la calidad del sabor, adquirimos la capacidad de comprar de forma táctica. El conocimiento de los procesos de producción es la única herramienta que nos permite identificar dónde se encuentra el valor real y dónde estamos pagando un sobreprecio por simple prestigio. La primera recomendación práctica para el consumidor inteligente es trazar una línea fronteriza inamovible en el presupuesto, el límite de los $100. El análisis objetivo de los niveles de mercado demuestra de forma matemática que el punto de inflexión donde la calidad del líquido se estanca y el coste de la marca se dispara se sitúa entre el nivel 4 y el nivel 5. Por debajo de los $100, cada moneda invertida se traduce de forma directa en el salario de los operarios, la selección de barricas de calidad y los años de almacenamiento real en el depósito. Por encima de esa cifra, empiezas a financiar las campañas publicitarias globales, los contratos de embajadores de marca en alfombras rojas y el diseño de cajas de madera lacada que terminarán acumulando polvo en un armario. Si buscas la máxima pureza de sabor por cada unidad monetaria invertida, tu zona de confort financiero debe fijarse de forma estricta entre los $60 y los $95 para operar con éxito en esta franja de valor. Es fundamental aprender a leer la contraetiqueta de las botellas, como si fuera un informe de auditoría. Las corporaciones ocultan los datos que no les favorecen y destacan con tipografía dorada aquellos que alimentan el mito. El comprador estratégico debe buscar 3 especificaciones técnicas concretas que delatan si una destilería está priorizando el respeto al destilado o la rentabilidad masiva. En primer lugar, el volumen de alcohol. Debes evitar de forma sistemática los whiskies embotellados al mínimo legal del 40% si estás pagando un precio de nivel 2 o superior. Un volumen de alcohol del 43% o idealmente del 46% indica que la destilería ha añadido menos agua de dilución al sacar el whisky de la barrica. Al comprar botellas con mayor graduación, estás adquiriendo más destilado puro y menos agua del grifo escocesa a precio de oro. En segundo lugar, la declaración explícita de no filtrado en frío o non-chill filtered. Esta especificación técnica es un indicador de calidad mucho más fiable que cualquier declaración de edad. Cuando una marca renuncia al filtrado industrial, mantiene los ácidos grasos y los ésteres naturales que otorgan al whisky su textura aceitosa y su densidad en el paladar. Las marcas que filtran su líquido sacrifican el cuerpo de la bebida únicamente para que el consumidor sin conocimientos no se queje si el whisky se vuelve opaco al enfriarse. Exige densidad en la textura, no una transparencia cosmética. En tercer lugar, la leyenda de color natural.
Si una botella no especifica que su color procede exclusivamente de la interacción con la madera, puedes dar por sentado que ha sido alterada con el colorante E150A. El uso de caramelo industrial es una práctica generalizada para engañar al ojo del consumidor, haciéndole creer que el whisky es más antiguo o que ha reposado en barricas de Jerez de primer uso cuando, en realidad, puede tratarse de un líquido joven madurado en maderas agotadas de tercer o cuarto uso. El color no es un indicador de sabor. El color artificial es una herramienta de manipulación visual. Al combinar estos tres criterios, el mapa de compras cambia por completo. Descubres de inmediato que botellas que se comercializan por $60, como un Highland Park 12, o ciertas ediciones de destilerías independientes de Campbelltown o Islay, ofrecen una integridad técnica infinitamente superior a la de botellas de nivel 5 que triplican su coste. Estás pagando menos dinero por un producto que respeta más la materia prima. ¿Cómo se traslada esto a la organización de tu estantería personal? La estrategia óptima no consiste en acumular decenas de botellas idénticas del nivel 1, sino en construir un catálogo diversificado basado en perfiles químicos y no en marcas comerciales. Un consumidor inteligente necesita únicamente 4 botellas en su rotación activa para cubrir todo el espectro de la malta escocesa sin caer en la redundancia económica. La primera botella debe ser el exponente de la ligereza y el destilado puro. Un whisky de perfil floral y frutal madurado exclusivamente en roble americano ex bourbon, ideal para los días donde se busca un trago directo y sin complicaciones. La segunda botella debe representar la influencia profunda de la madera europea, un ejemplar madurado íntegramente en barricas de Jerez que aporte la densidad de los frutos secos, los taninos y el clavo. La tercera botella debe aportar el factor geográfico extremo, un destilado costero de las islas, donde la turba y el yodo dominen la experiencia sensorial y desafíen al paladar con notas ahumadas y salinas. La cuarta y última botella debe ser la opción de alta integridad, un embotellado de fuerza de barrica o cask strength, sin diluir y sin filtrar, reservado para los momentos de análisis minucioso donde se busca experimentar el whisky exactamente con la misma potencia con la que dormía dentro de la bodega en Escocia. Con esta estructura de 4 elementos, tu paladar tendrá acceso a todas las variables reales que la cebada y el roble pueden ofrecer, anulando por completo la necesidad psicológica de escalar hacia los niveles de lujo. Has cercado el mercado. Ya no eres una víctima de la escasez artificial ni de los lanzamientos anuales con nombres en gaélico diseñados para generar urgencia de compra. El verdadero triunfo del consumidor en esta industria consiste en liberarse del esnobismo imperante. La corporación quiere hacerte sentir pequeño si tu presupuesto no te permite acceder al nivel de los coleccionistas. Te sugieren sutilmente que tu paladar no es lo suficientemente refinado si no eres capaz de apreciar los matices de una botella de $3,000. La realidad científica demuestra lo contrario. El mercado del lujo no premia los paladares finos, premia las cuentas bancarias sobredimensionadas. El mejor whisky de Malta del mundo no es aquel que permanece encerrado bajo llave en una vitrina de cristal como si fuera una reliquia arqueológica. El mejor whisky es el que se comparte sin pretensiones, el que se analiza con rigor técnico pero se disfruta con sencillez, y el que se adquiere sabiendo exactamente cuánto costó producirlo. La próxima vez que te encuentres frente al estante de una licorería y sientas la tentación de pagar 3 cifras por una botella de gran nombre, dale la vuelta al envase, busca los datos duros, ignora la poesía de la etiqueta y recuerda que el verdadero